Empezar. Bienvenidos al curso. Eh, Espero se sientan bien. Y si no se sienten bien, no hay problema. Yo lo voy a hacer sentir súper bien, en la medida de mis posibilidades. ¿Cierto? Que desde aquí, de la camarita, vamos a tratar de ponerle mucha pasión al curso de tecnología del concreto. Y de ser así, vamos a compartir cosas muy bonitas, no solamente la carrera y de la experiencia, sino también un poco de la vida, ¿no? Principalmente en esta situación que nos encontramos todavía, semipresencial, presencial, estamos saliendo de lo de la pandemia, entonces es importante que sientan ustedes ese acompañamiento de parte de nosotros los profesores para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, bienvenidos, espero se sientan bien. ¿Te preocupan muchas cosas? Pues sí, ¿no? Es inevitable. Nos preocupa cosas en la vida, nos preocupa a veces los sentimientos de nosotros, los seres humanos, de los demás, las oportunidades de mejoras de los demás, las creencias a veces de los demás, en algunos casos más críticos que otros, las palabras que podemos compartir las personas, las ideas, las opiniones, a veces que no son tan asertivas y nos pueden mover un poquito. Nos preocupan las consecuencias que todas estas cosas puedan conllevar, ¿no? Nos preocupan las acciones de los demás. Pero hagamos un trato. De las cosas que ustedes pueden controlar, su esfuerzo, sus oportunidades de mejora, sus ideas, sus palabras, sus acciones y su conducta. Prométanme que van a ser ustedes los que gestionen esta parte que he enmarcado en círculo. Tal es así que les voy a poner un ejemplo. Oye, te aprecio mucho, Juan, pero tu error no genera empatía. Cambiamos el error por tu oportunidad de mejora. Y siempre mirándolo a los ojos a Juan o a Erika, o voy a hablar con los nombres que están acá, a Fran, a Gerson, este, por ahí a Lucero, a todos los chicos. Entonces, cuando ustedes interactúen, traten de poner esa cuota de empatía con el otro o con la otra persona. Prométanme eso. Va a ser de buenos resultados porque si algo estoy seguro, nosotros los seres humanos podemos cambiar es todo lo que está dentro de nosotros mismos. Es decir, lo que me corresponde. Tratar obviamente de ser empático, resiliente, sobre todo en estas épocas de pandemia. Tratar de apoyar a la otra persona sin nada a cambio, sin esperar que la otra persona te haga el trabajo. Tratar de ser feliz, que es importante, ¿no? La felicidad no tiene que ser un sueño, tiene que ser algo del día a día, y esto no solamente está asociado a la alegría, a lo bien que nos podamos sentir los seres humanos, inclusive a las épocas donde sintamos mayor reto. Ahora que arranca la carrera, ahora que por última vez vamos a estar con esta modalidad virtual y Dios mediante ya vamos a entrar de lleno al presencial, y que todavía algunos como que se están adaptando, porque no a todos digamos, nos cae bien, y me incluyo, la modalidad virtual. Yo soy un poco más expresivo, soy un poco más del contacto, soy un poco más de hacerlos reír, de hacerlos bailar, de hacerlos cantar de manera directa. Hoy me tocó dictar clase presencial en otra casa de estudios en la mañana, y la verdad que eso no solamente hace o llena o nutre de amor, de felicidad, de conocimiento a los chicos, a los jóvenes, sino también al docente. Entonces, bienvenidos. Espero, en la medida de mis posibilidades, con ustedes compartir una bonita experiencia que los lleve, ¿por qué no?, a cruzar fronteras en este lindo país y hacia el exterior de este lindo país. ¿Es importante esforzarnos en la carrera? Pues sí, sí, y todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su gran recompensa, no lo duden. ¿Por qué es importante? Pues fíjense que de no hacerlo, nos pone en aprieto la línea 12 del metro, las primeras conclusiones sobre las causas del accidente de la Ciudad de México. Perdieron la vida muchas personas. Los hospitales del Perú, por razones de tiempo no lo incluí acá en las diapositivas. No estaban bien equipados, no estaban bien construidos, están obsoletos de la década de 40, del 60, imagínense. Camas UCI, falta de instalaciones para colocar los balones de oxígeno, para la planta de oxígeno.
etcétera, perdieron muchas vidas humanas, muchas personas perdieron la vida y obviamente eso fue tragedia. Que Dios proteja a cada uno de ustedes en este reto todavía del COVID. Y sí, ¿no? Se cae obviamente o falla una parte de infraestructura de la línea del metro, pues tragedia para todos. Y obviamente no nos deja bien parado en ingeniería a los que estudiamos o los que trabajamos en construcción. Derrumbe en Miami, dice, los gráficos que enseñan cuáles son las posibles causas de colapso del edificio. Aquí contrataron a la gente experta del 11 de septiembre, que estuvo en el atentado, haciendo los estudios, y obviamente llegaron a la conclusión, siempre, la falla, diseño y proceso constructivo. Siempre estamos ahí un poco amarrados con cosas que no nos van a dejar bien parado en la ingeniería. Por eso, y muchas cosas más, hay que tratar de que cada curso que ustedes lleven extraigan lo mejor en conocimiento y en experiencia de los docentes para no cometer los errores que se vienen semana a semana, mes a mes, año tras año en las obras, digamos, evidenciando. Entonces, contratan al ingeniero estructural que investigó los ataques del 11 de septiembre para buscar las causas de colapso y ustedes después van a leer este lindo artículo que yo les voy a compartir ahora a través del delegado o la delegada, a quien van a elegir ustedes, para que, digamos, reflexionen. La vida es eso hoy en día, reflexionar mucho sobre nuestro accionar. Yo no puedo reflexionar sobre el accionar de Dieguito, sobre Claudio, sobre Daniel. En mi calidad de docente sí, en mi calidad de líder sí, en mi calidad de amigo de ustedes, desde ahora me considérenme su amigo, encantado yo de brindarle mi amistad. Sí, lo puedo hacer, pero yo no puedo gestionar sus emociones. Puedo un poquitito influenciar como líder, pero no las puedo gestionar. O sea, son las personas mismas que van a tratar de orientar ellos para un buen fin en la sociedad. Ah, vaya qué cambio. Justo esta diapositiva que habían puesto los profesores, esto es una presentación que se ha preparado para todos los salones de tecnología del concreto. De más está decirlo, que estas cosas que no son buenas que pasan, suceden que no nos preparamos bien. Y los invito, con buena empatía, a que eviten siempre de no ir por los caminos que a veces son pesados, ¿no? El tema del plagio, el tema digamos, tomar un trabajo de un ciclo pasado y luego pegarlo acá, y ustedes saben, el Turnitin pasa ahí y detecta rápido cosas. Hay una ministra, no voy a entrar en política, muy famosa, ¿no? Como han visto que rápido esto da pues la vuelta en todas partes de los países, con su tesis de titulación, pues que es plagio, ¿no? Entonces, desde un trabajo, una monografía, hasta una tesis, obviamente nos vemos envueltos en esto. Repito, ¿en qué termina esto que parece inofensivo, que parece una anécdota, que parece un acto de inmadurez de alguien? En tragedia. Ahí está. Entonces, no es menor, siempre hay que tomar conciencia de estas cosas, los invito a que disfruten del curso en el buen sentido, en el buen camino, para que saquen el mayor provecho a su carrera y tengan entornos prósperos. Bueno, la universidad, obviamente, si ustedes incurren en esta falta, va a tener que penalizarlo. Yo no voy a leer esto, solo les voy a contar que existe el reglamento en la cual te puede, obviamente, poner en aprietos con algunas sanciones, digamos, poca o de gran magnitud, ¿no? Entonces, desde una amonestación verbal hasta, qué sé yo, el retiro de la carrera. Entonces, eso puede afectar. Obviamente, si eres becario, si estás en el grupo de excelencia académica, pierdes muchas cosas. Entonces, no, tranquilo, en este curso no hay por qué ponerse tenso, por qué alarmarse. No te voy a regalar las notas, pero tampoco te voy a negar que los tiempos cambiaron y hay una tremenda empatía de parte de mi persona como tu docente para que hagas un bonito curso, ¿por qué no? Para que saques la máxima nota en tus exámenes, si es que esa nota te preocupa por alguna razón, aunque siempre digo, la nota no lo es todo en la vida, pero sí hay que responder a una expectativa que es la recompensa a tu esfuerzo. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Es importante el inglés para la carrera? Pues sí, obviamente es el idioma universal. Ustedes tienen en los controles de lectura varios artículos en inglés, por lo tanto ahí van a tener un poquito que revisar con calma, con paciencia, los libros como el Design and Control of Concrete Mixture, ¿no? Que es un libro de la Portland Cement Association, diseño y control de mezclas de concreto. Hay también la versión en español que ustedes se pueden apoyar
está en la biblioteca, como una referencia. Ok, perfecto. Vamos entonces. Nociones fundamentales del concreto. ¿Sí? Importante, ¿no? ¿Qué es el concreto? ¿Cuándo nace? Vamos a hacer una breve introducción. ¿Por qué es el material más usado del planeta? La pasta de cemento, los agregados, la zona de interfase, o sea, lo que es la microestructura de la pasta. ¿Por qué será importante? ¿Qué de bueno trae esa pasta hidratada? ¿Por qué el concreto romano dura tanto? ¿Y por qué los concretos de los últimos siglos no duran casi 30, 40, 50 años, ¿no? 100 años si está bien hecho. Entonces, algo no anda bien. La historia de su empleo. Esto es muy bonito. Vamos a ver un video en breve sobre la historia de su empleo. Y también cómo ha evolucionado el conocimiento científico, las técnicas constructivas, cuáles son las fortalezas, las debilidades del concreto. Y con ello les voy a citar luego en su ficha número 2, que está ahí en el Blackboard, para que ustedes desarrollen una dinámica grupal que tiene que ver con el concreto en el sector informal, concreto que lo preparan a trompito, que no controlan la dosificación, solo para que ustedes lo miren y respondan pues cuáles son los principales problemas en fabricar el concreto según unos links que están ahí linkeados al YouTube, ¿no? Hacer una discusión para identificar en qué consecuencias podría incurrir estos problemas, estas dificultades, y también, obviamente, anotar algunas ideas de mejora. Es un video, o son dos videos muy bonitos que ustedes van a trabajar. Empezamos entonces. Vamos a ver. Atentos. Vamos a ver un video muy bonito. Quiero que me confirmen escucharlos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Me confirma que ven mi pantalla? ¿Todo bien? Ok. Vamos con el video. Yo voy a mutearme para que no haya bulla y voy a apagar un ratito la camarita para que no se baje la señal. Luego y escuchen ustedes con mucha atención el video sobre el documental del History Channel sobre la evolución del concreto. El cemento de Portland es lo que une Ok, entonces no puedo mutearme. A ver, vamos de vuelta, ¿sí? Vamos de vuelta. A ver, tranquilos. Listo. ¿Sí me escuchan? Ok, vamos entonces con el video. Esa ceniza volcánica llegaría a ser conocida como puzzolana. Es un polvillo muy fino que es muy bueno para el concreto porque tiene mucha área de superficie. Cuando mezclaron la puzzolana y se disponían a usarla en las paredes, vaya sorpresa que tuvieron. De pronto obtuvieron un material que se ponía duro bajo el agua. La puzzolana fue el ingrediente clave de lo que se conocería como concreto romano. Fue esencial en la construcción del Panteón. El Panteón es un edificio con una planta circular de 30 metros de alto. Tiene una cúpula que mide 43 metros de diámetro. A cualquier ingeniero le parecería bastante grande. ¿Cómo lo lograron? Es un enorme espacio abierto con un solo techo en forma de cúpula. Y lo construyeron hace 2000 años. La ingeniería romana se desarrolló mucho en cuanto a carreteras, transporte de agua y materiales. Aprendieron específicamente a manejar el concreto. Mientras que los mejores ejemplos de arquitectura romana siguen en pie hoy en día, sus conocimientos de arquitectura se perdieron al desaparecer su imperio.
Se olvidó el control de calidad en la fabricación de concreto. Es así de sencillo. Perdieron la receta de cómo controlar la calidad de su producto. Durante la Edad Media, los arquitectos europeos se concentraron mayormente en la construcción de castillos y catedrales con enormes piedras en vez de concreto. Solo se produciría un verdadero descubrimiento 1800 años después de la caída del Imperio Romano, cuando el químico inglés John Smeaton llevó a cabo un experimento. En 1756, Smeaton se encargó de la reconstrucción del faro de Eddystone, que se encontraba en un estado de constante deterioro. Él usó algunas fuentes reales y efectivas de arcilla y piedra caliza. Tomaba estos materiales y los cocinaba o quemaba para hacer un material llamado cal hidráulica. Utilizó este material para hacer los ladrillos de argamasa que necesitaba para el faro. No era un material extraordinario, pero podía usarse bajo el agua. Creo que fue un momento determinante. Mortero es la mezcla que mantiene juntas a las piedras. Para crear un material que uniera de forma homogénea las partes, muchos científicos experimentaron moliendo en conjunto piedra caliza con barro. En 1824, otro inglés, Joseph Absten, haría un gran descubrimiento. Calcinó su mezcla de barro y piedra caliza en terrones, moliéndolos después en un polvo fino. Cuando lo mezcló con agua y arena, produjo un fuerte mortero que se endurecía bajo el agua. Absten obtuvo una patente por su producto y lo llamó cemento Portland. Se hizo famoso porque patentó un proceso que aquella gente había estado usando durante 50 años. El cemento Portland definiría lo que después sería la industria del concreto. En los siguientes 50 años se realizarían nuevos descubrimientos que cambiarían por siempre el uso del concreto en el mundo. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos vivía sus primeros años como nación independiente. Pero rotas sus relaciones con Inglaterra, Estados Unidos comenzó un periodo de rápida expansión basado en sus propios recursos naturales: carbón, minerales, madera y agua. Me parece que el canal Erie fue un punto de partida. La construcción del canal del Erie comenzó en el estado de Nueva York en 1817. Fue diseñado como un vasto sistema de transporte que se extendía por más de 580 kilómetros. El curso de agua tendría más de 80 cambios de elevación llamados ascensores. Aquellos elevadores requerían estructuras y estas no se podían armar sin cal hidráulica. De manera que había una demanda y resultó ser que encontraron un cemento natural que se podía calentar. El ingeniero Gambas White experimentó con diferentes tipos de rocas en el área, calentándolas primero y reduciéndolas a polvo grueso que después mezclaban con agua. Los constructores pronto comenzarían a desarrollar sus propias versiones de la tosca fórmula de White para una variedad de estructuras. Usaban piedras de cualquier clase, algunas veces hasta conchas de ostras. Crearon así una pasta para mantener en pie una pared cuando ésta se secara. En los últimos 200 años ha habido un rápido crecimiento que comenzó en la década de 1840 con el acero, con el vidrio, con el aluminio, con la cerámica, con las gomas y con el concreto. De hecho, pienso que el mundo civilizado llegó al punto de no poder prescindir de estos materiales. Para la mitad del siglo XIX, el uso del cemento Portland se había extendido ampliamente por Europa, y fue allí donde tuvo lugar una innovación que cambiaría para siempre las construcciones de concreto. Por primera vez se usó el hierro para reforzar internamente el concreto. El concreto reforzado es concreto mezclado con otro material de refuerzo, generalmente acero. Al mezclarlo con el acero, el concreto se hace más resistente a la compresión y la tensión. Tensión es una fuerza que se ejerce sobre algo en una dirección determinada. Ejemplo de ello es un cable que mantiene un peso. Bajo tensión, un material generalmente cede y retorna a su posición original cuando la fuerza no excede el límite de resistencia del material.
Fuerzas mayores pueden crear mayores tensiones que pueden romper el material. La compresión es la disminución del volumen de un material cuando se le aplica presión. Esa presión puede tener uno o varios orígenes. Existe una fuerza llamada resistencia a la tensión. Esa tensión puede ser hacia afuera, como cuando estiramos algo, o puede ser una tensión de compresión. Históricamente y por naturaleza, el concreto resiste más la compresión. La invención del concreto reforzado es generalmente atribuida al francés Joseph Monnier. Ok, no más de 5 minutos, obviamente, porque hay mucho por hablar en esta sesión. Así que les estoy pasando el link de este lindo video para que lo puedan ver con detenimiento en casita. ¿De acuerdo? Es un video muy bonito del History Channel que habla sobre el nacimiento del concreto y su consolidación en el sector construcción a nivel mundial, ¿no? Y hay bastantes buenos argumentos sobre el tema de su comportamiento, la evolución en cuanto al conocimiento científico, ¿no? En cuanto a las técnicas constructivas que también les voy a mencionar un poquito acá el día de hoy, ¿no? Entonces, espero lo disfruten. Muy bien, vamos con la siguiente parte. A regresar a nuestra PPT de inicio del curso. Entonces, el concreto, material maravilloso, que está conformado pues por la mezcla en ciertas proporciones del cemento Portland, ¿no? Del agua, los agregados y también los aditivos y las adiciones minerales, que en estado fresco este material pues confiere una masa plástica, moldeable, ¿no? Que ustedes pueden utilizar para hacer todo tipo de infraestructura, ¿no? De diferentes geometrías, dimensiones, acabados superficiales, entre otros. Y en su estado endurecido, obviamente, te confiere una consistencia rígida que después va a generar unas propiedades mecánicas importantes de resistencias y también propiedades de durabilidad. Concreto está presente en muchas partes de los proyectos de construcción. ¿Y cuáles son esas propiedades que debo controlar? En su estado fresco tenemos la trabajabilidad, que ustedes van a encontrarlo en el libro que van a leer como workability. ¿De acuerdo? Y si quieren un poquito investigar también el francés, se llama maniabilité, c'est la maniabilité, ¿no? Béton, es concreto en francés. Entonces, el concreto, específicamente, ¿cómo lo gestionamos su uso adecuado en obra? A través de la medición de sus propiedades. La trabajabilidad es una propiedad que indica la facilidad con que el concreto se deja preparar, transportar, colocar al interior del encofrado, consolidarlo, darle el acabado, entre otros. Un ejemplo, ustedes van a una obra, ¿no? El ingeniero saluda al maestro de obra. ¿Cómo está, maestro? Ingeniero, todo bien, todo muy bien, acá estamos construyendo, estamos haciendo columnas. Ah, qué bien, maestro. Sí, ingeniero, todo está muy bien. El concreto está, pero chévere. Sí, hermoso el concreto. Está trabajable. ¿Qué quiere decir? Que la está pasando bien, ¿no? Que el concreto se está dejando vertir, se está dejando vibrar sin problema, acaban temprano, ¿no? Pero van otro día a la misma obra y están vaciando losas, ¿no? Las losas de techo. Entonces, igual, ¿no? Buenos días, maestro. Te mira, ¿qué tiene de buenos? Te dicen. Te quedas así, ¿no? Maestro, ¿todo bien? No, ingeniero, esto es un problema. Acá, pues, la bomba que está transportando el concreto del camión descarga la bomba, la tubería se atora, el concreto se seca. Acá tengo que vibrar más tiempo, acá tengo que vibrar menos tiempo. Acá sangra el concreto, bota su agüita, acá no bota. El sol está que me quema, ingeniero. Entonces, no, ingeniero, no la estoy pasando bien. Ya quiero irme de acá. Concreto no es trabajable. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta ahí? La trabajabilidad es un concepto cualitativo que te indica que también se deja trabajar el concreto tanto en su preparación, transporte, entrega a obra, proceso constructivo. Entonces, si yo quiero saber
si el concreto me sirve para una obra, un concepto cualitativo es la trabajabilidad. Un concepto cuantitativo es la consistencia. Voy a medir a través de un ensayo qué tan fluido o qué tan seco es esa mezcla. Y dependiendo si necesito una mezcla muy fluida, medianamente fluida o normal, o una mezcla seca para fabricar vigas, para fabricar columnas, para fabricar tijerales o losas colaborantes o losas de techo normal o fabricar cimentación. O sea, es un mundo muy bonito que ustedes van a explorarlo en este curso. La masa unitaria. ¿Cuánto pesa el concreto? ¿Cuánto es su masa por metro cúbico? Así es Mar, el cono de Abraham, el ensayo de asentamiento inventado por Duff Abraham para medir la fluidez. La masa unitaria, el concreto, la masa del concreto normal fluctúa, vamos a ver, fluctúa entre 2.300 a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. No se olviden, ¿ah? Pregunta fija del examen. Ahora, no te voy a decir cuánto es la masa unitaria, sino te voy a decir, teniendo en cuenta la masa unitaria de un concreto convencional, calcúlame el rendimiento total. O sea, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto dijo el profe? 2.300 a 1.400. Ese dato lo vas a usar. Ya yo no te lo voy a decir, ya te lo dije hoy. ¿De acuerdo? Entonces, contenido de aire. Hay dos. El aire atrapado, que es entre 1 a 3%, y el otro es el aire incorporado, que es entre 4 a 8%. Profe, ¿y cuándo tengo aire atrapado? Pues cuando al trompo mezclador echas el agua, la arena, la piedra, el cemento, los aditivos y mezclas. ¿Qué pasa en ese proceso de mezclado? Se atrapa aire. ¿Cuánto? De 1 a 3%. Profe, ¿y el aire incorporado qué hago? ¿Tengo que echarle aire? Pues sí, algo así, a través de un aditivo incorporador de aire, se hace eso, se incorpora aire. ¿Con qué fin? Con que el concreto tenga unas burbujitas que cuando el agua se congele en su interior, no rompa, no resquebraje al concreto en su interior, sino fugue hacia la burbujita y tenga un espacio para dilatarse. Ustedes saben que cuando el agua pasa de su estado líquido a sólido, en clima de baja temperatura, el volumen crece hasta un 9%. Entonces, para evitar problemas, justamente se coloca incorporador de aire. Exudación, también conocido como bleeding. Concreto bota su agüita durante las primeras horas. Segregación es cuando el agregado grueso se separa del mortero. Esto es segregación. No se olviden. ¿Sí? ¿Estamos? Tiempo de fraguado. Tiempo de fraguado, ¿para qué me sirve? ¿El concreto en qué momento está ganando rigidez? ¿El concreto en qué momento ya tiene una resistencia como para yo desencofrar las estructuras? Tiempo de fragua inicial, tiempo de fragua final. Vamos a verlos. En la semana 4 y 5 vamos a definir y vamos a ver unos ensayos cómo se hacen en el laboratorio. En su estado endurecido, la resistencia a la compresión, que es una propiedad que mide la carga por unidad de área que resiste el concreto. ¿Y por qué la resistencia a la compresión es un parámetro fundamental? Porque todo lo que uno diseña, la filosofía de buen desempeño estructural, descansa en qué tan resistente es el concreto, qué tan buena resistencia a la compresión para resistir las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas de sismo, las cargas de vientos o cualquier desastre natural que ocasione o someta a cargas estructurales. La resistencia obviamente es un parámetro fundamental para poder medir digamos, su capacidad del concreto para resistir estos ataques. Tengo por acá este juguetito. Es un libro que publiqué ya hace un poco más de un año. Se llama La ciencia y el arte del concreto, el material de construcción del siglo XXI. Entonces, es un libro muy bonito, que ha tenido una muy buena acogida por la forma como se ha intentado redactar, por la calidad del material, ¿no? En cuanto a la impresión y sobre todo por el contenido, ¿no?
fotos de alta resolución, de obras a nivel mundial, a nivel nacional, y bueno, tiene capítulos muy hermosos, como por ejemplo, ¿no? El cemento de ayer, de hoy, del futuro. De una manera filosófica, cómo se narra básicamente el contenido de cada capítulo y también cómo se narra, digamos, esa parte del arte de cada material, la ciencia y el arte. Las partes de la ciencia, el conocimiento científico. Y la parte del arte, obviamente, ¿qué podemos hacer con estos materiales para que se comporten o para poder utilizarlo mejor? Les voy a compartir el índice en breve. A ver, déjenme un ratito que voy a abrirlo. Un momento. Vamos a ver. Aquí estamos. Todavía nadie se anotó para delegado, así que se la están perdiendo. Yo le iba a compartir al delegado, a la delegada, le iba a obsequiar el índice del libro y la información en caso estén interesados para su adquisición. Pero, por el momento, les voy mostrando en la pantalla. A ver. Ya, acá lo tengo. Vamos a ver. No puedo creer que no hay valientes en este salón. Hay chicos que quieran hacer su delegado acá del curso, ¿eh? Así que no me defrauden en ese sentido. Este es un curso lindo y siempre digo, el delegado o delegada tiene un plus en este curso. Por lo que va a recibir de material y por lo que también es un candidato o candidata, ¿por qué no más adelante a prácticas preprofesionales acá en Consulcreto? Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Muy bien. Un material de lectura para estas primeras 8 semanas. Ahí está. Vamos a ver la ciencia y el arte del concreto, el material de construcción del siglo XXI. Fue publicado en septiembre del 2020. Les presento a Daniela, ella es mi hija. Actualmente está todavía en la secundaria. Bueno, las personas que participaron en el libro, a Machioro, acá estoy con uno de los inventores del concreto, de los concretos especiales, don Pierre-Claude Aysin, que fue una persona que enseñó en la Universidad de Sherbrooke, donde me formé, ahí en Canadá. No me he presentado, no les he contado un poquito de mí, lo voy a hacer antes de acabar la clase. He apostado por avanzar un poquito para que no nos gane el tiempo, luego un poquito les contaré de mi vida profesional, pero ya de antemano estuve en Canadá del año 2009 a 2012, en la Universidad de Sherbrooke, una escuela muy bonita, de concreto, de materiales, y conocí a Pierre-Claude Aysin, junto con Adam Neville, son los padres del concreto, son quienes inventaron todo lo que es la ciencia de este material y lo han difundido muy bien en sus libros. Con él redactamos el capítulo 1 y 2, ¿no? La ciencia y el arte del concreto, el material de construcción. Ustedes tienen un capítulo 1 que se llama Nociones fundamentales, composición e historia del uso del concreto, muy nutrido. Todo lo que estamos viendo ahora en un resumen, en una PPT, el cemento de ayer, de hoy, del futuro, muy nutrido. Cómo nacen los primeros ligantes, los materiales cementantes en el mundo, lo que es el cemento Portland, la definición, el descubrimiento, la fabricación, la composición, las fases mineralógicas, las propiedades físicas y químicas, tiene mucha información, ¿no? Y cómo afectan cada una de ellas o cómo repercute cada una de ellas en el comportamiento del concreto. Adiciones minerales, el polvo mágico para las construcciones durables y sostenibles, ¿no? Igual siempre hay una introducción, una revisión de terminologías. Me olvidé de contarles. En cada capítulo ustedes van a encontrar cosas interesantes. Todo esto es la ciencia, el conocimiento, ¿no? Del material. Y al final de cada capítulo van a encontrar el arte del material, el arte del cemento Portland para las construcciones del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo utilizo mejor este material para ir en concordancia con lo que quiere el planeta? Hay una conclusión, hay una bibliografía para sus temas de investigación, para sus trabajos, hay un resumen ejecutivo del capítulo, están los conceptos claves, las páginas donde encuentran los conceptos clave del capítulo, y hay preguntas sobre el capítulo, y hay problemas propuestos para exámenes sobre el capítulo. Entonces, así se ha un poco diseñado este libro de la ciencia y el arte del concreto.
Los agregados, miren, no, el socio estratégico del concreto trabajable y resistente, un capítulo que ha sido muy apreciado por los ejercicios para lo que es combinación de agregados. El agua, tan importante para la vida del ser humano como para el concreto. Los aditivos químicos, el ingrediente que regula el sabor del concreto, ¿no? ¿Quieres que el concreto frague más rápido? Aditivo, ¿no? ¿Quieres que el concreto, digamos, sea más fluido, más trabajable? Aditivo. ¿Quieres que no frague el concreto? Le echas aditivo inhibidor de hidratación. Y así, entonces es el ingrediente pequeño que le pone sabor al concreto. Y un capítulo que quizás no hay muchas publicaciones, yo diría, son contaditas en español, hay muchas en inglés y en francés, es sobre la rheología. Rheología y trabajabilidad, dos conceptos claves en el concreto fresco, ¿no? Todo lo que es la rheología, que es una ciencia muy bonita que espero compartirles un poquito de ello en la semana 7, antes del parcial. Y hay muchos ensayos para medir la calidad del concreto, el comportamiento mecánico, lo que necesitamos conocer de concreto endurecido, y todo relacionado a las propiedades que vamos a revisar en las primeras 8 semanas y el epílogo. Muy bien, entonces eso es lo que le quería compartir en cuanto a información bibliográfica del libro de la ciencia y el arte del concreto. Vamos a ver, entonces continuamos. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan? Más del concreto, ¿no? Ahí tenemos las propiedades en estado fresco. Las propiedades en estado fresco, antes que me olvide, espérense, ¿qué más le iba a compartir? Ya, déjenme un ratito mostrarlo. Vamos a ver. A ver, un momento. Vamos a compartirle cierta información. No, no me deja. Luego al final les comparto la información de adquisición para los que deseen el libro de la ciencia y el arte de concreto. Muy bien, entonces, propiedades en estado fresco, ¿no? Medir la temperatura, el asentamiento con el cono de Abraham, la fluidez, como dijo uno de sus compañeros, temperatura del concreto colocado en la obra, el muestreo del concreto en la obra, fabricación de probetas cilíndricas, de vigas, vigas prismáticas, medición del contenido de aire, etcétera, etcétera. En estado endurecido, el ensayo de resistencia a la compresión, el ensayo de flexión para medir el módulo de rotura, para diseñar los pavimentos. El concreto es el material más usado en el planeta. ¿Por qué? Principalmente porque tiene una gran habilidad para soportar la acción de agentes externos sin que se deteriore de manera significativa, siempre y cuando lo diseñemos y lo construyamos bien. Se puede adaptar a distintas formas y tamaños, incluyendo texturas, acabados superficiales. Los materiales que existen están en casi en todo el planeta, aunque hay que cuidarlos, porque siempre existe el riesgo de su extinción. Y es el más económico, claro que sí, tiene un buen comportamiento costo-beneficio comparado con otros materiales. Junto con los aditivos y las adiciones minerales, obviamente contribuyen muchísimo a hacer estructuras durables y también sostenibles. Su preferencia es grande, ¿no? Se refleja cuando calculamos, pues, esa incidencia que están en los proyectos de construcción, no importa qué proyecto, 40, 50, hasta 70%, dependiendo qué tipo de construcción. Si hablamos de edificios, ¿no? 50, 60%, si hablamos de puentes un poquito más, carreteras, reservorios, represas, centrales hidroeléctricas, ¿no? Canales de irrigación, puertos, aeropuertos, líneas de metro, líneas de tren, entre otros. El concreto está presente en lo que ustedes puedan, digamos, construir. Siempre va a estar presente. Es un material que en todas partes del planeta se usa mucho. Veamos algunos cálculos de consumo de cemento, primero a partir de lo que el planeta produce de cemento. Este es un mapa mundial, por región, donde ustedes pueden ver que miles o cientos de miles de toneladas se producen. Estados Unidos produce alrededor de 88.6 millones de toneladas,
la zona de euro, ¿no? Todos los países europeos del grupo de la Comunidad Europea, 182 millones. Y miren, China produce 2.300 millones y quien le sigue es la India, 320. Aquí nomás hay más de 2.500 millones de los 4.100 millones de toneladas que produce el planeta. O sea, China produce el 56% del cemento y lo consume para construcción. Y el resto de países es mucho menor lo que, digamos, se emplea. Pensábamos que era más. China es el líder a nivel mundial en consumo de cemento. Si hacemos un cálculo, según la Oficina del Cemento con sede en París, es un reporte de actividad de producción del cemento del año 2019, el reporte es del 2020, ya salió el reporte del 2022 que rinde cuenta sobre el 2020 o 2021. Siempre hay 1 o 2 años de desfase porque no es tan fácil reclutar toda esta cantidad de información, ¿sí? Entonces, antes de irnos a la primera pausa, comentarles esto. ¿Cuánto de concreto produce el planeta? Hagamos un cálculo estimado a partir del consumo del cemento. Si 4.100 millones es la cantidad de cemento que consume el planeta, vamos a suponer que aproximadamente 250 kilos o 0.25 toneladas es lo que un metro cúbico de concreto consume. Si dividimos 4.100 entre 0.25, estamos hablando en un caso teórico, en el papel, 16.400 millones de metros cúbicos de concreto al año se fabrican en el planeta. Y si hablamos que la cantidad de habitantes son 7.300 millones, dividimos 16.400 entre 7.300 y tenemos que 2.2 metros cúbicos de concreto se consumen por persona o por habitante en el planeta año tras año. En la práctica, a ese valor saquen el 70%. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 30% se va a minería y el 70% a construcción. De todas maneras, es bastante, ¿eh? 1.5 metros cúbicos por habitante en el planeta, ni el agua. Es como que te tomaras, pues, 1.500 litros de agua por habitante, ¿no? Ya quisiéramos, ¿no? ¿Cuánto nos tomamos en el día? Entre 1 a 2 litros. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. 2 por 365, digamos, la persona que más ama su cuerpo, que más ama su salud, consume 730 litros. ¿Cuántos litros de concretos se prepara en el planeta por habitante? 1.500 litros. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende por qué es el material más usado en el planeta? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Nito quiere que sea este curso. Gracias. Seguimos con la presentación. En el Perú, ¿cuánto es cemento? Casi 10 millones de toneladas. O sea, la 10ª parte que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos la 10ª parte de población. Tenemos 33 millones de habitantes, mientras que en Estados Unidos rápidamente el número es 330, 340 millones, ¿no? Resistencia o durabilidad. El concreto generalmente por resistencia lo diseñamos, pero es la durabilidad quien va tomando pues un rol protagónico, ¿no? Porque una casa de playa, un edificio, vamos a prender la camarita, no se cae por resistencia, ¿no? Se cae por durabilidad, es decir, no diseñé bien el concreto ante el ataque de los cloruros, de los sulfatos, de las sales, etcétera, etcétera, y luego pues este va a debilitarse y a colapsar. Entonces, actualmente especificamos aún la resistencia del concreto como el parámetro más importante a controlar en un proyecto, pero las condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones de exposición, están allí los factores de más relevancia, digamos, a tener cuidado, ¿no? El diseño por durabilidad. Yo les voy a enseñar en el curso cómo se diseña por resistencia y cómo se diseña por durabilidad. Eso es importante, ¿no? Que los dos sepan. Un inventario de patologías, de problemas, ¿no? Despostillamiento, corrosión, erosión, fisura, reactividad calicílice, y todo esto no es gratis. Todo esto no nos deja bien parado,
no vayan a pensar, uy, pasó, a ver, maestro, párchelo. No, esto te puede llevar hasta la cárcel. Más aún si hay afectados, más aún si hubo tragedias. O sea, nosotros estamos bajo el Código Civil 10 años, salvaguardar la integridad de la estructura, y por consecuencia el Código Penal, si no se salvaguardó, podemos perder hasta nuestra libertad. Nada romántico, pero cuentas claras, amistades eternas. Por eso participen en todas las clases. Como académico, ¿les puedo dar una información? Pues sí. Como empresario, como experto, en buenas vibras lo digo, te voy a dar información bien interesante que te puede sacar de apuro en varios escenarios, ¿sí? Como consultor. Muy bien, las proporciones típicas del concreto. En el libro de la ciencia y el arte tienen este dibujito donde se ve que el aditivo es poquito y el agregado es casi las 3/4 partes. En el libro de la Portland Cement Association, ustedes tienen 4 mezclas, 2 con aire incluido y 2 sin aire incluido, donde ven pues cómo los agregados, el cemento, el agua y aditivo varían en diferentes proporciones. ¿A dónde voy? Que los ingredientes están en distintas proporciones dependiendo qué es lo que voy a diseñar, qué es lo que voy a construir. Entonces, en eso vamos a hacer alarde en el curso. El concreto es un producto híbrido, ¿no? Sus propiedades dependen de las propiedades de los materiales, de los componentes. Y a través de la relación agua-cemento vamos a definir en gran parte los beneficios en cuanto a su trabajabilidad, a sus propiedades mecánicas, a su durabilidad. Un concreto que tenga una relación agua-cemento alta es un concreto malo, prohibido. Un concreto que tenga una menor relación agua-cemento es un concreto bueno. ¿Cuál es la frontera entre los dos? 0.50. Si un concreto tiene una relación agua-cemento de 0.70, ejemplo, el concreto 210 que todo el mundo lo usa, ese es un concreto malo. Por resistencia es bueno, por durabilidad es un desastre. No usen ese concreto. Si un concreto tiene una relación de 0.50 hacia abajo, 0.40, 0.45, etc., es un concreto que el reglamento lo llama concreto de baja permeabilidad. Lo voy a escribir en el chat. Concreto de baja permeabilidad tiene una relación agua entre cemento de 0.50. La referencia está en la norma E.060 del R.N.E y un ratito R.N.E y código ACI 318 S19, ahí tienen una referencia. También está en el ACI 301 S16, también lo pueden encontrar ahí. Salió chiquito, ¿no? Es así, ACI 301 S-16, perdón, ahí está. ¿Estamos? Muy bien. La pasta de cemento ocupa del 25 al 40%, los agregados hasta las 3/4 partes, y la zona de interfase pequeñita, es una capita bien delgada, es esta de acá, el límite entre la piedra y el mortero, 10 a 50 micras. ¿Qué cosa es el volumen de la pasta? Es el volumen del cemento, más el agua, las adiciones, el aire, el aditivo. Si te pongo en el examen, el volumen de la pasta es igual al volumen de cemento más la arena, más el agua, más el aire, más el aditivo, falso, ¿no? La arena ni la piedra no son parte de la pasta. Si hacemos un zoom, ahí tenemos una foto de una lámina de concreto, ahí están las fases. Y si hacemos otro zoom al microscopio, ahí tenemos las fases ya finales de la pasta hidratada, ¿no? Los silicatos de calcio hidratado, la cal hidratada, eso lo vamos a ver en la próxima clase en el cemento Portland. Para terminar, muchos piensan que fueron los romanos quienes inventaron el concreto, ¿no? Debido a la existencia por estructuras muy bien conservadas a la fecha. Ejemplo, el Coliseo de Roma, tenemos el Panteón de Roma, ¿no? Que ya tiene más de 118, 128 años que ha sido construido, perdón, no tiene más, tiene más de 2000 años. En el año 118 a 128 después de Cristo, o casi 2000 años, fue construido. El Puente de Gar, una obra de ingeniería muy interesante, ¿no? Dos niveles, 49 metros de alturas, y si más no recuerdo, casi poquito más de 1/4 de kilómetro de longitud. Acá le había escrito 275 metros. Entonces, otros dudaban, decían, no, pero fueron los egipcios. Entonces,
los egipcios habían iniciado el uso del concreto en su pirámide. Chico, no queda más de 10 minutos. Me apena un poquito. Yo hablé bastante y di todo. No había ningún candidato o candidata para delegado. Entonces, a más tardar la próxima semana sí o sí lo tienen que elegir porque si no nos vamos a meter en problemas. Hoy lo tenía que escribir en el intranet, en el Sócrates, ¿no? Es parte de las reglas que nos indican a los docentes. Y por favor, en ese sentido les pido tomen conciencia. Bien, entonces, historia del empleo. Inclusive pensábamos que los egipcios habían iniciado el uso del concreto en sus pirámides construidas, ¿no? Entonces, pues sí, no hay una historia bien bonita que usaron el cemento geopolimérico, que pegó pues dos caras de los materiales que teníamos ahí adentro de las pirámides, dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, antes que los romanos, los egipcios, los griegos y los fenicios, las primeras utilizaciones remontan al periodo neolítico, ¿no? Cuando el hombre vivía en las cavernas, fíjense. Y hay un ensayo que es la prueba del carbono 14, donde se define que el concreto pues tiene una antigüedad de casi 22.500 años, ¿no? Entonces, esto fue en Turquía, la ciudad de Nevalecori, y también en Jericó, al sur de Galilea, en Oriente Medio, se han descubierto pues restos de losa de concreto de casi 180 o 200 metros cuadrados, con una antigüedad entre 8.000 a 10.000 años. Evolución del concreto en cuanto al conocimiento científico. El francés Le Chatelier, ¿no? Establece pues la composición química de los silicatos, de los aluminatos, los ferroaluminatos, y es lo que vamos a ver en la próxima clase. Después, a fines del siglo XIX, en 1890, se descubre el yeso para molerlo junto con el clinker y evitar el fraguado violento, el endurecimiento violento del cemento. Los ensayos de control de calidad en 1904 nace mi querido American Concrete Institute, que ya tiene más de 116 años, 117 años, ¿no? Increíble, cómo ha pasado el tiempo. El profesor Abrams inventa pues la relación agua-cemento, el parámetro que les acabo de escribir por el chat. Thomas Edison patenta un horno giratorio para fabricar cemento, sobre todo para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muy útil, o sea, para la reconstrucción de las ciudades, de los países. Duff Abrams inventa no solamente el ensayo que lleva su nombre, el cono de Abrams, para medir la fluidez del concreto, sino también el tema del módulo de fineza, que lo vamos a ver en la semana 3. Luego se descubre en la década del 30 los primeros incorporadores de aire, dispersantes de cemento, y así. Ustedes van viendo cómo evoluciona el conocimiento científico, ¿no? Se inventa el manual o se crea el manual de cálculo de mezcla de concreto en el año 48, en el año 56 el reglamento de la CI 318 para diseño estructural, y luego se introduce tanto los cementos expansivos como la primera generación de parte de los japoneses sobre aditivos superplastificantes. Viene la segunda generación, después en la década del 80, en el 70 también se introduce el uso de las filas en el concreto, y luego vienen otras generaciones, incluyendo la nanotecnología en el 2000 en adelante. ¿Para qué? Para que a través de la manipulación de moléculas, sea de forma física o química, se pueda dar más vida al concreto. Entonces se pueda prolongar su durabilidad, su sostenibilidad. Entonces, la evolución básicamente tiene que ver como técnicas constructivas. A inicio de 1900 se empezaron a hacer edificios de gran altura. Entiéndase por gran altura edificios de 5, 8, 10 pisos, que para la época eran, era bastante, ¿no? Hoy en día, pues, esos son juguetitos, ¿no? Porque realmente tenemos mucho más por crecer en altura. Tenemos los rascacielos, que cada 10 años han venido creciendo en promedio 100 metros. Tenemos también, no sé si lo pasé acá, perdón un ratito. Tenemos, digamos, dos de los rascacielos íconos, que son básicamente la Torre Taipei y lo que es el Burj Khalifa, ¿no? Tenemos la Ópera de Sydney en Australia en la década del 70. En el Perú, edificios importantes como el Marriott, la Torre Interbank, el nuevo rascacielos que es el del Banco de la Nación, donde está el Hotel Westin. Tenemos edificios para lo que es el sistema Mi Vivienda. Tenemos líneas de metro, línea de metropolitano, línea de tren, tenemos intercambios viales. Hemos venido creciendo en infraestructura, sí, pero todavía falta muchísimo y es lo que ustedes deben apuntar para
poder conectarse con el sector construcción más adelante. Fortalezas. Los materiales, cierto que están en muchas partes del planeta, aunque hay que tener cuidado de no depredarlos. El concreto presenta una muy buena resistencia a la compresión. Es un material durable por excelencia y sobre todo desarrolla resistencia inclusive bajo agua, ¿no? Es muy importante. Y como debilidad, pues no resiste mucho a la tracción, para eso nació su socio estratégico el acero, y también tiene una densidad que es un poquito elevada, 2.300 kilos por metro cúbico, 2.3 toneladas por metro cúbico, pero podemos adicionarle material ligero para bajar su densidad y obviamente estar más confortables en este sentido. Terminamos la sesión. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Primero, que es un material pues muy usado en el planeta, es el más empleado en el mundo, ¿no? Junto con la resistencia, con las condiciones ambientales, las condiciones de exposición, obviamente son muy importantes estas en el diseño de mezcla de concreto. También les he comentado que la relación agua-cemento define en gran parte, obviamente, los beneficios de la mezcla de concreto. Y el reto de hacer un buen diseño de concreto radica en que mejoremos la zona de interfase, que no haya presencia de vacíos, poros capilares, es decir, no le echen agua al concreto. El agua es el cáncer del concreto. Usen aditivos para fluidificar la mezcla. Existen buenos indicios que hace más de 22.500 años se inventó el concreto. Y su gran versatilidad, su gran resistencia al agua, versatilidad, bajo costo y vida útil prolongada hacen pues que este sea un material de maravilla. No lo duden. Espero les haya gustado esta primera sesión. Un gusto conocerlos, a muchos de ustedes que nos vemos por primera vez, a otro que ya estamos ahí conectados, sea en el curso anterior que hayan llevado o en las redes sociales. Un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Cristian Sotomayor, yo soy ingeniero civil,